Hola, bienvenidos a todos al nuevo episodio de Anafapit al aire, temporada 2. Hoy nos acompaña Abril Apfel, de la Comisión de Aduanas en Concamín y directora general en Canaitex. Vamos a hablar de comercio exterior, aduanas y retos que enfrenta la industria para moverse con mayor competitividad. Abril es actualmente integrante de la Comisión de Aduanas para la Concamín y realmente la invitamos porque sin Abril no podríamos hablar de aduanas en la industria. Abril, no sé si quieras presentarte y contarnos Claro un que sí, poquito lo que haces. claro que sí, muchísimas gracias. Para empezar, es un honor que me hayas invitado, que estar aquí en tu espacio y con tu audiencia. Muchas gracias. Mi nombre es Abril Apple, estoy a cargo de la dirección general, como lo mencionó Flor, en la Cámara Textil. Tengo ya cerca de 10 años en la Cámara. Mi experiencia inició en el sector textil. Realmente fue como muy casuístico, porque empecé justo en el retail y del retail me fui a la industria, ¿no? Pasé también un tiempo por algunos otros sectores que también hoy lo veo como gran experiencia porque me ayudaron a tener esa visión de otros sectores que pueden vincularse incluso con el sector textil. Entonces, empecé en la Canaintex y, poco a poco, a través de Concamín, fuimos, también teniendo un poco de visión de qué es lo que pasaba con otros sectores y finalmente, me invitaron a participar en la Comisión de Aduanas. Entonces, bueno, creo que es un gran reto de todos y ser parte de la comisión también ha traído nuevas experiencias. Abril, ¿cuál es el mayor reto que enfrentamos hoy en México Ujú. en el tema de importaciones y Sí, exportaciones? es un tema, yo creo que el principal podríamos llamarle el tema de, todas las importaciones del mercado desleales, ¿no? Cuando tú hablas de importación, exportación, ya tiene un reto per se, pero el hecho de que las empresas, nacionales, porque me quiero enfocar mucho también a las empresas mexicanas, tengan que competir con un mercado, desleal, incluso con mercancías que vienen de países con economías no de mercado, en donde no nada más estás hablando de dumping, también estás hablando de subvaluación, pero también de, subsidios que se dan, pues entonces ya pones a las empresas en una balanza, pues, con un poco de también de retos más grandes, ¿no? Entonces, por un lado es eso, y también el que muchas de las empresas no están bien preparadas. Ujú. Entonces, al momento de tener este comercio desleal y luego puedes tener una excelente, calidad en el producto, pero también si no le das esa fortaleza al conocimiento que puedes tener en las importaciones, también tus exportaciones pueden ser un gran problema, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, yo le llamaría el comercio desleal. El comercio desleal, nada más para puntualizar para la audiencia, es aquello que entra al país Ujú. sin estar regulado o cómo lo califican Sí, como. digamos que un mix de muchas cosas, pero básicamente es esto que te comentaba de estos productos que vienen, y entonces tú, como un empresario formal, tienes que cumplir con ciertas regulaciones, ¿no? Por ejemplo, normativa. Te hablo desde el tema textil, y dices, bueno, una prenda debe de cumplir con normas de etiquetado, también debe de dar cumplimiento al pago de, ciertos, impuestos, ¿no? Ciertos aranceles, y resulta que te enfrentas a una importación de productos que vienen con un precio por debajo incluso de su materia prima, pero que no dan cumplimiento a estas normativas. Y hablamos también de normativas incluso de seguridad, ¿no? En sectores que son, altamente en riesgo, y dices, bueno, productos que deben de cumplir con, seguridad en cuanto a calzado, ¿no? En estos calzados de trabajo, y que no dan ese cumplimiento, y que pagan de forma, diferente. Entonces, tu producto ya está en desventaja desde un precio. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Nosotros como asociación de pinturas y tintas tenemos un serio problema con los aerosoles. Los aerosoles están entrando por un arancel Sí, con cero costo, okey. por decir menos. Ujú, ujú. Nosotros hemos llamado a las autoridades a que se corrija este tema. Nos dicen que eso es un tema de consumo, Sí. que es un tema de que lean las etiquetas, Ujú. pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que hay que cerrar esa llave para que no entre ese producto y que tú acabas de decir algo bien importante, tiene un riesgo. Y Claro. te voy a hablar de los aerosoles y te voy a preguntar de tu industria, porque estos aerosoles que están entrando de otros países que no tienen un marco regulatorio Ujú. traen plomo.
por ejemplo, sí. ¿no? Entonces, en tu industria, platícanos cómo ustedes la viven ustedes y qué están haciendo. Sí, bueno, para darte un poco de datos, en la industria somos más de 1.200.000 empleos. De estos se componen entre formales e informales, en donde no somos ajenos a lo que pasa en el resto del país. Estamos hablando de más del 50% de informalidad en la industria. Y esto es triste porque justo te das cuenta que los datos de importación, cuando estamos hablando de mercado informal, pero también de productos desleales, suman más del 50%, ¿no? Entonces, siempre en la industria separamos siempre lo que son insumos del producto final. Em, Hoy el gran problema que tiene la industria es de esos productos que llegan, productos finales, con un mal uso de programas sectoriales. Que bien, creo que en este relato que tú haces, nos corresponde la responsabilidad a varios actores. La primera es de gobierno, de decir, voy a poner un piso parejo, ¿no? Voy a poner las reglas del juego, pero también voy a asegurarme que esas reglas del juego se cumplan. Ya es responsabilidad de las empresas el tener un producto competitivo, ¿no? El hacer un producto que tenga valor agregado, que genere empleos y, en fin, cada quien tiene su rol. Y creo que el Estado de Derecho es lo primero que una empresa debe de tener, certidumbre porque hay un Estado de Derecho. Entonces, me parece que esos son de los grandes retos que hay, no solamente para la industria textil, sino para todas las industrias. Es lo que más nos hemos encontrado desde la asociación. ¿Y qué has visto o cuál es el mayor problema que ustedes enfrentan como industria textil? Eh, que vienen productos sí subvaluados, lo que significa que traen un precio por debajo del precio real y entonces esto ya te pone en desventaja, pero también en incumplimiento de normas. Y algo muy importante, últimamente debes de estar escuchando esto que han dado mucho apoyo a la industria textil. ¿Y a qué me refiero con apoyo? El decir, ok, si están viniendo productos terminados, importados, pero con estas prácticas desleales, rompes la cadena. Y me explico un poco. Un producto, una playera de algodón, que es lo que normalmente se produce, para la industria textil significa un encadenamiento que va desde las fibras de algodón, entonces pones a desarrollar el campo, pero también la hilatura, pero también el tejido, pero también el acabado, la confección. Si tú permites que este producto desleal entre al país, rompes toda esa cadena que viene atrás, ¿no? Entonces, por un lado es eso, el gobierno se ha dedicado a decir, ok, vamos a eliminar esas importaciones a través de un mal uso del programa que existe. Entonces, bueno, rompes eso. Y después dicen, ok, vamos a incrementar aranceles. Y eso podría decir, por un lado, oye, qué bueno que incrementen aranceles de países que no tienen tratado, ¿no? Hablando Asia, dices, ok, están poniendo en una mejor balanza el producto. Pero ¿qué pasa si todas estas iniciativas se emiten, existen decretos y al final la llave que tú mencionabas no se cierra en aduanas? Entonces, todo pasa. Al momento de que pasan productos que vienen con un precio por debajo de la materia prima, no importa que te paguen el 10, el 15, el 35 o el arancel que sea, porque es sobre un centavo de dólar. Da lo mismo si pagan 5 que si pagan 50% de arancel, ¿no? Perdona, realmente nosotros estamos viviendo un tema muy fuerte porque lo que estás diciendo es la realidad. Bueno, en el caso de nosotros, los aerosoles entran con un valor es de risa y simplemente el bote de aerosol ni siquiera es el 10%. Correcto. Entonces, no nos está alcanzando y aparte es industria mexicana, productos hechos en México. Y ahí es donde realmente, primero que nada, reconocer tu labor como comisión de aduanas, porque nos has ayudado mucho la ANAFAPIT, pero me gustaría que nos compartieras qué hace la comisión de aduanas para la CONCAMIN y por qué es importante estar siempre afiliados a una confederación y a una asociación, porque las dos somos Sí. asociaciones. Fíjate que es un gran reto en la comisión porque te quitas la cachucha de la cámara textil y tienes ahora que ponerte a pensar y a entender también al resto de las industrias, ¿no? Y al decir que a lo mejor lo que le beneficia a uno le perjudica a otra industria y entonces tienes que ponerlo todo. A ver, el objetivo final
son los empleos, por supuesto, y es el país. Entonces, ¿de qué manera puedes ser portador de esos problemas, pero entenderlos para poder traducirlos a las autoridades? Y entonces que la autoridad pueda tomar el problema, pero que también podamos llegar con propuestas. Si bien sabemos que nos duele la competencia desleal, ok, ¿qué es lo que podemos hacer? Y darle esa enfermedad, pero también el remedio, ¿no? A la autoridad. Entonces, en la comisión nos encargamos justo de ver qué es lo que sucede con las industrias, de entenderlas, de ser vinculante con las autoridades, poder traducirlo. Y algo muy importante es la responsabilidad que te da esa representación, ¿no? Porque si bien incluso hay que trabajar y hay que trabajar el doble, porque todas estas iniciativas que salieron ya por ejemplo, la ley aduanera, que después se transformó en las reglas de comercio, que ya hace un par de días se publicaron el reglamento, ese es un trabajo que a lo mejor no se ve en físico, ¿no? Pero es un trabajo enorme de toda la comisión detrás, de estar arrastrando el lápiz y estar viendo, okey, ¿qué dice la ley? Pero, ¿qué cambios podemos hacer que beneficien al país, que también se vean reflejados en la productividad, en el empleo de esas industrias y acercarlo a que ya esté publicado? Entonces, ese es el trabajo. Y la comisión trabaja con un equipo interdisciplinario. O sea, no podríamos funcionar, evidentemente existe un presidente, es el ingeniero Manuel Espinosa, pero todos los que estamos en el equipo, hay expertos en comercio exterior, expertos en ley aduanera, vamos, todos tienen una trayectoria dentro incluso del mismo gobierno y ahora dentro de la iniciativa privada. Entonces, creo que al momento de poner un tema sobre la mesa, es indispensable el conocimiento técnico y la habilidad de poderlo comunicar en esta parte como de cabildeo a las autoridades y hacerlo que sirva, que funcione a todas las industrias. Ahora, todo esto que tú estás explicando es bien importante que conozcamos, porque hay mucha frustración. De repente, Sí. como tú dices, le aprietas a un tornillo por hacerlo más práctico, Ujú, pero vas a soltar otro por acá. No podemos, lo ideal sería que todos estuviéramos contentos, ujú. pues no se puede y así es la realidad. Sí. Y una de las cosas que yo como asociación veo es que se frustran mis socios porque no avanzamos, ¿no? El tema de los aerosoles ya nos trae vueltos locos. Sí. Pero realmente lo que, por eso te tengo aquí en la mesa, para que ellos escuchen, y no solamente los de aerosoles, sino en Ujú. general, que es un trabajo de verdad demandante y cuántos cambios hemos tenido Sí, sí, sí. de verdad hoy en las aduanas. No sé si haya una pequeña relatoría de todo lo que pasa atrás y que no es llegar y poner un documento, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de todo este trabajo? Fíjate que, creo que esa frustración la compartimos. El otro día en el consejo de la cámara, decíamos: "Okey, hay gente", porque incluso debes de tenerlos tú, expresidentes, dicen: "Oye, Abril, tenemos más de 30 años con el problema del contrabando", ¿no? Y el contrabando, pues, siempre estamos luchando contra él, pero hoy se ha vuelto exponencial, y es cuando ya no nos dejan trabajar. Y justo a lo mejor vale la pena, el decir, el reconocer el trabajo que se ha hecho, ¿no? Los cambios que han habido. Y yo de principio debo de decir que en esta administración de gobierno, creo que ha habido un cambio impresionante, porque ya te escuchan, ya te reciben. Entonces, eso da oportunidad de nuestro lado para entonces ser proactivos y hacer nuestro trabajo, ¿no? Es decir, okey, si me estás escuchando, esto es lo que está pasando. ¿Qué es de lo más relevante que ha habido en la Comisión de Aduanas? Justo, la ley aduanera. ¿Qué es lo que te trae la ley aduanera? Básicamente, la corresponsabilidad de la operación de las importaciones y exportaciones. Porque es muy fácil señalar y decir, este es mi problema, sí, pero hay actores. Dentro de ese problema hay actores. Entonces, ya tienes a un agente aduanal que ya es corresponsable de la operación, no solamente el importador, sino el agente aduanal. Entonces, ya debes de clasificar perfectamente bien, ¿no? Que ese es otro de los grandes problemas que hay. Si hay una mala interpretación en la información que das de valor, con la manifestación, de valor electrónica, ya también lo van a poder tener. Si transportas mercancía que no es la mercancía
que dices que estás transportando, también de ahí un tema con carta aporte. Claro está que la ley deja de funcionar si no hay unas reglas y si no hay un reglamento. Entonces, las reglas también ya salieron y se identificaban perfectamente bien las operaciones de cómo lo debes de hacer, cuándo lo debes de hacer y las obligaciones, pero también las sanciones que van a tener todos los actores. Entonces, me parece que es una parte que la ley aduanera hace años no tenía, quiero hablar de más de una década, que no tenía una actualización. Y sobre todo a esta parte de los agentes aduanales que no tenían esa corresponsabilidad. Nos pasa mucho y hacemos un símil con lo que hoy sucede con los notarios. Hoy los notarios tienen una responsabilidad en lo que están diciendo y lo que están firmando. ¿Por qué no? Los agentes aduanales también lo deben de tener. Y entonces ya se estipula desde la ley de aduanas. Ese es un gran logro. El que dentro de la ley de aduanas y dentro de las reglas generales de comercio exterior ya se especifiquen algunos organismos como cuáles, como un consejo asesor, como un consejo de clasificación arancelaria, o sea, que son instrumentos paralelos que acercan a la industria, que acercan a las empresas con las autoridades para que te digan, ok, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Si lo estás haciendo mal, hay una sanción, hay un Estado de Derecho que te va a decir, por lo menos en ley, qué es lo que te pasa cuando lo haces mal. Creo que estos tres herramientas, estos tres instrumentos son esenciales como un gran logro que está dando en aduanas. Pero como todos, también tiene sus retos. Por supuesto. ¿Y cuáles serían los retos de aplicación? Eh, Vuelvo al Estado de Derecho. Si en aduanas, y estoy hablando también de un análisis de riesgo. Entiendo que hemos trabajado mucho con ANAFAPIT para toda la parte de estadísticas, pero eso es lo que te da el tener la información, el que cada uno de los sectores pueda analizarla y regresar con información a las autoridades de decirle, yo ya hice mi análisis de riesgo con la experiencia que tengo, de dónde está el modus operandi de estas operaciones de comercio que pueden estar dañando a la industria. Y esto es lo que estadísticamente pasa, pero donde puedes también tú como autoridad incidir, ¿no? Entonces creo que el gran reto hoy es que las autoridades se hablen, ¿no? Si ya hay una escucha de la autoridad hacia la industria, eh, ahora le toca a la Secretaría de Economía poder trabajar con esos instrumentos que generó en bien del sector industrial, pero que los pueda afinar para que los perfiles que ocupen esos instrumentos sean los perfiles idóneos, ¿no? A la ANAM estar trabajando, la Agencia Nacional de Aduanas, estar trabajando para que en el predespacho y en el despacho puedan controlar las mercancías, verificar las mercancías y también al SAT a través de AGACE de decir, ok, ya tengo la mercancía interna en el país y entonces tengo que asegurar que la legal estancia y la legal tenencia sean correctas, sean legales y actuar en consecuencia. El gran reto es que se hablen las autoridades y que puedan intercomunicarse para decir, yo ya hice esto, te toca hacer esto y al otro le toca hacer el resto, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Y yo creo que aquí es donde entran los organismos, ¿no? Totalmente. Que es la importancia de estar afiliado a un organismo que sea el portavoz de la problemática de una industria y la CONCAMIN, que es de todas las industrias. Así es. Y ahora con esto, este año ustedes como comisión, ¿qué retos ven? Ya, no te contesté la pregunta de por qué estar afiliados y la importancia. Creo que no es lo mismo, y seguro tú lo sientes, y yo en la Cámara Textil, no es lo mismo que llegue una empresa a tocar la puerta de cualquier autoridad, llámate el SAT o Secretaría de Economía, y no importa que tengas 1000 empleos, ¿no? O 500 empleos atrás, si no llegas como una comunidad. Y entonces dices, no, yo represento 1,5 millones de empleos y como organización estoy representando y sé lo que significa. Y traducir lo que le duele a la empresa y por qué le tendría que interesar al gobierno, a la autoridad, arreglar el problema que tiene. Y por eso la CONCAMIN resulta indispensable para acercarnos en esa vinculación que hay. Me preguntabas entonces de los retos que debemos para este año, y justo es la implementación de esos instrumentos que ya se publicaron. Entonces, si tenemos esta implementación de ayudar y coadyuvar y acompañar a la autoridad
ahora en decir, esta implementación, ¿cómo se va? Vemos que hay algunas oportunidades para llevarlas a cabo de este lado, también interactuar con los otros organismos, incluso con la agencia la Asociación de Agentes Aduanales, incluso con algunos otros actores que, si bien no van de la mano de la iniciativa privada, también tienen un impacto de estas iniciativas que nosotros llevamos. Y entonces poder acompañarlos en esta implementación y que se dé ese Estado de Derecho. ¿Qué aprendizajes como, pues yo soy pinturera, Ujú. tú te puedo decir textilera, ¿no? Ajá. ¿Qué aprendizaje de los textileros podrías compartir a los pintureros? Creo que la persistencia es una de ellas. Y también de forma responsable, ¿no? Lo he visto mucho en Concamín, que muchas veces llegan las asociaciones, llegan las cámaras a los escritorios y dicen, me está doliendo esto y esto es mi gran problema. Ok, y la autoridad lo escucha, pero ¿en dónde está un documento ejecutivo en donde le digas, este es mi problema y lo puedo solucionar con uno, 2, 3, pero sabes que te conviene porque vas a recaudar, porque te vas a quitar de estos problemas, y lo tienes que hacer? ¿No? El dice y el debe decir tan famoso. Ujú. Entonces creo que eso es el ser muy ejecutivos y tratar de entender quién es tu interlocutor, ¿no? ¿A quién tienes enfrente? Si vas a hablar con los legisladores, ¿qué interés tienen los legisladores? ¿Qué interés podrías tú tomar hacia los legisladores para acercarles tu problema, tu tema? Y ahora me volteo con Secretaría de Economía, y ahora, ¿qué está buscando la Secretaría de Economía Ujú. para poderlo? Creo que en estos últimos años, eso de ser muy, muy quirúrgico, ¿no? En la comunicación que debemos de tener con las autoridades, es lo que creo que ha tenido mayor fluidez y mayor impacto en que te puedan hacer caso y tomen tu problema como suyo. Pero aún así, tú puedes llevar como los escritos casi la enciclopedia de la A a la Z, ¿no? Sí. ¿Cómo manejar la frustración? Porque de verdad, no en todos los casos, pero en varios casos que yo sí conozco que se ha hecho quirúrgico, como dices, ¿cómo manejas la frustración de todas las 30 años? Guau, ahorita me quedé con la boca abierta, ¿no? 30 años, nosotros tenemos normas de 6 años, ¿no? Ujú, ujú. Este nuevo tema de los aerosoles, pero ¿cómo manejas esa frustración? Y digo, tú no te tocaron los 30 años, Sí, claro. evidentemente, pero a esos expresidentes, Sí, fíjate que yo admiro la, la forma de cómo tenemos a industriales que por lo menos en nuestro sector tienen 3 o 4 generaciones. Entonces ves a la persona, ¿no? Que inició pues su empresa y que ya tiene, bueno, bisnietos trabajando en la empresa. Y ese amor que tienen hacia lo propio, hacia la construcción, pero también hacia el país, Flor, okey, es impresionante. El decir, no voy a sacar y ojalá un día pueda tener el honor de presentarte a varios de ellos, de decir, no voy a sacar adelante esta empresa porque quiera yo tener un margen de utilidad no, 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 sino porque tengo conmigo 1,500 familias por las cuales luchar. Entonces, cuando sí, por supuesto, llegas en la noche y dices, caray, estuve trabajando durante todo el día en esto y resulta que acabo de salir de una reunión y me están diciendo que no, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Voltea a saber a quién estás representando. Y si ellos, que son los que están al frente del negocio, no se dan por vencidos a pesar de esta frustración, creo que lo que nos corresponde a nosotros que estamos enfrente de estos organismos es voy a seguir adelante y voy a ver el cómo sí. Y el cómo le puedo dar una luz de esperanza, no voy a arreglar los problemas de un día para otro, no. ni voy a arreglar todos los problemas, pero sí cómo empiezo a dar paso a paso para que por lo menos les vaya yo limpiando, ¿no? Les vaya yo limpiando el camino, les quite esas grandes piedras con pequeños logros. Y yo creo que lo también es mantenernos unidos, ¿no? Totalmente. Si no nos mantenemos unidos y nos separamos, ahí se va a diluir todos los esfuerzos, Ujú. ¿no? Yo creo que es eso, pero ahora me voy a cambiar un poquito de tema y ahí voy a tocar un tema para ti como mujer, ¿no? Llevas 10 años Ujú. al frente de la dirección de tu asociación. Sí. De
el año 1 al año 10, Ajá, ¿qué has visto en tu asociación ujú. y qué has visto en ti diferente? Okey, mira, es una muy buena pregunta. Luego no piensas en el tiempo hasta que haces este stop, ¿no? Dices, la visión global que puedo tener hoy. A lo mejor incluso al principio ese temor de ponerte al frente de un foro, Ujú. ¿no? Y hablarles, porque en el caso de nuestra cámara, le estás hablando a los CEOs. O sea, no estás hablando con un gerente, no estás hablando con un director no estás hablando con los CEOs, los que saben perfectamente. Todo. Entonces, no se trata solamente de la parte técnica, sino el haber hoy tener esta visión de 360 grados, poder traducir lo que yo te explicaba antes, de traducir lo que ellos requieren. Al final, una empresa pues tiene un departamento de marketing, un departamento de ventas, ¿no? Un departamento de innovación y tecnología. ¿Por qué te tendría que ver a ti como asociación? Y creo que del día uno, que tal vez esta parte yo no la entendía, al día de hoy, el poder ser esa intérprete y el poder acercar los temas de una forma en la que se puedan reconocer, eh, era mi principal reto al principio, y hoy es uno de mis principales logros, ¿no? El poder también decir, que una mujer, está al frente de una industria en la que sí, generacionalmente ha sido de hombres, y el hecho de tener esa voz, impresionante el cambio que ha habido y el desarrollo en el perfil que he tenido. Han sido grandes, retos de aprender, de estudiar, ¿no? De constantemente en un entorno, no nada más de México, sino un entorno global, y que puedas entender, oye, está muy bien lo que te está sucediendo a ti en México, pero ¿qué es lo que pasa con una industria similar en el resto del mundo? Claro. ¿No? En la que lo está haciendo muy bien, entonces volteas a ver, arriba, volteas a ver al lado, volteas a ver hacia abajo, y dices: "Okey, ¿qué lo está haciendo?", ¿no? ¿Qué es lo que lo está haciendo? Y después me preguntabas algo adicional. Hoy, o sea, hoy después de 10 años, Ajá. ¿cómo te sientes? O sea, de tu día 1, Sí, hoy a tu día, pues 10 años es una sí. década. Así es. Se hizo súper rápido, ¿verdad? Me ha costado mucho trabajo, no ha sido nada sencillo, ha habido grandes retos, pero hoy te puedo dar, una gran satisfacción, que es que en nuestra próxima asamblea en marzo, me asignan como presidenta ejecutiva. Mira. Entonces, es una posición que no existía en la cámara, no pocas cámaras lo tienen, y que se abre este cargo, pero también lo siento como un reconocimiento a esos 10 años, pero no lo hago yo sola. Creo que también eso es una de nuestras grandes responsabilidades, que es el permear y el ser, esta inspiración a que el equipo de trabajo, tenga creatividad, tenga innovación y tenga ese mismo cariño hacia la industria, en donde puedan darse mejores iniciativas, completen un grupo de trabajo que dices, no había un equipo cuando yo llegué, ¿no? Hoy hay un gran equipo de trabajo en cámara. Y yo creo que lo que dices, primero que nada, felicitarte por ese Muchas reconocimiento. gracias. Tienes toda la razón, las presidencias ejecutivas en cámaras y asociaciones son escasas, Ujú. porque es como el cambio de presidente siempre tiene que haber. Claro. Pero yo creo que lo más importante es la continuidad. Y yo creo que tú un trabajo de una década no es cualquier cosa. Ujú. De hecho, no sé si fuiste la primera directora general, casi me puedo atrever que sí. O había, Hubo alguien antes que yo, sí, algunos años. pero con 10 años de trayectoria no tan fácil. Y ahora, con tu nueva presidencia ejecutiva, ¿a dónde vas a ir? ¿Hacia dónde vas a llevar? Es esto, es crear una estructura sostenible, ¿no? Tú sabes que debe de haber una institucionalidad Ujú. y no puedes estar cambiando el rumbo, con cada presidente. Se entiende que cada presidente tiene un perfil, tiene, ciertas ejes de trabajo, por supuesto, dependiendo de cómo va también el entorno, pero creo que esta, presidencia ejecutiva me da la oportunidad de institucionalizar y de ir por un solo rumbo, ir construyendo, pero de forma hacia el futuro sostenible. Entonces, ese es el gran reto ahora. Y como mujer en la industria Sí. y de textiles, pero aquí es industria todas, y de pinturas y tintas y textil, también se pintan los textiles. Así es. ¿Qué mensaje le darías a una mujer
que está uno empezando su carrera como ejecutiva, como en una empresa, ¿cómo le darías inspiración y qué 5 recomendaciones que le darías? Ya, mira, antes que nada, creo que atrévete, créetela y rodéate de gente capaz y de gente que te sume. Tú no puedes ser todólogo, o sea, no vas a saber de todo siempre. Entonces, si te armas de un equipo, pero sobre todo si tienes ese amor por lo que estás haciendo. Hace poco lo decía, si tú verdaderamente amas lo que estás haciendo, no Sí, no. importa la frustración porque puedes darle la vuelta. El problema lo vas a encontrar como una oportunidad y esa inspiración de la que tú hablas no se puede dar si no disfrutas lo que estás haciendo. Y ese disfrutar también te da el que te tengas que capacitar, ¿no? Y el que al momento de capacitarte, de estudiar, digas, por supuesto que ya entendí por dónde, ¿no? Ya lo entendí por dónde y que creo que en tu entorno se dan cuenta pues, ok, si ella lo está haciendo, ¿por qué yo no? La industria textil es el 65% de su fuerza laboral es de mujeres. Es igual que la Nafapit, somos 65 Sí, igual. y estoy hablando de, o sea, no de costureras, porque de hecho también hay costureros, pero no solamente de costureras, sino estamos hablando de diseñadoras, estamos hablando de químicas, estamos hablando de ingenieras textiles, de que ahora ya no está nada más soportando, ¿no? El desarrollo de una empresa, sino que están aportando y que las decisiones, la toma de decisiones también están en una mujer, ¿no? En diferentes áreas y están en una mujer. Entonces, la verdad es que créetela, atrévete a hacerlo y con la confianza de que no estás sola. O sea, hay un sinfín de gente que te puedes a llenar, que sea positiva y que te sume al trabajo que estés haciendo. Oye, pues ese mensaje está muy bonito y es inspirador, porque realmente, no es fácil llegar a una posición de dirección, ahora presidencia, y a mí me gustaría que me dijeras, ¿cuál ha sido el momento más difícil de estos 10 años y cómo lo superaste y de qué te llevaste de eso? Ya, eh, sin duda, no puedo hablar de un momento en específico, como tú dices, la frustración de decir, yo vengo de la industria, ¿no? O sea, vengo de trabajar del lado de la empresa, en donde tú te sientas a una mesa de negociación y lo que estás diciendo es lo que se cumple y tienes Ujú. conclusiones y acuerdos y en el día uno vas a hacer esto, en el día y y y y llegó un momento en decir: "Bueno, yo me paro de la mesa y todo va a salir bien", y que incluso en ese entonces mi jefe me dijo: "No, no te equivoques. Esto es lo que te dijeron. Ahora tienes que ver qué es lo que en verdad va a suceder". Entonces, esa fue mi primera frustración, pero después de saber que la consistencia, la insistencia, pero con datos, con argumentos, con una estructura sólida, puedes lograr las cosas, dices: "Aquí sigo", ¿no? Aquí sigo y en esto estoy y lo puedo hacer. Hablarte de 5 consejos y demás, creo que, hoy resulta, un poco vano porque, es decir, créetela, pero también disfruta lo que estás haciendo y entonces esa frustración que tú puedes sentir al principio, ten la seguridad que después te va a resultar en un logro, ¿no? Si ahí estás y si estás seguro que es por ese camino, seguramente vas a tener éxito en el siguiente paso. Pero preparado, con Sí. información, con datos, con procedimiento, Sí, porque no es nada más, no es casualidad. ¿no? Hay que trabajar y Sí, documentarse. Y Abril no sería aduanas, o sea, para mí, desde que yo te conocí, siempre te vi como una mujer súper asertiva, muy preparada muchas y con una calma, porque te he visto varias, escenarios, ¿no? sí, Pero primero que nada agradecerte y este mensaje, porque hay mujeres en la industria, y tenemos similitudes, ujú, ujú. y yo creo que sería padre que hiciéramos algo en conjunto, al menos el color lo tenemos en común. Así es. Algo tendremos que hacer, Sí. pero, básicamente nos des un mensaje de cierre y Claro. yo te voy a partir en 2 porque traes 2 cachuchas, Así es. una mujer ejecutiva y otra como comisión de aduanas. Entonces, Ujú. no sé si nos quieras dar un mensaje de cierre para las 2. Claro, 2. bueno, antes que nada, creo que el ser mujer ya lleva
un reto per se, ¿no? Una dificultad, pero también hoy en día debemos de reconocer que el que tú y yo estemos hoy aquí, se lo debemos a alguien que estuvo antes que nosotros Claro. y nos corresponde el hecho de seguir adelante y hacerlo de forma correcta para las siguientes generaciones. Que es para otro episodio, pero que es un gran reto también para las siguientes generaciones. Entonces, eso de agradecer lo que estuvo antes y el por qué estamos aquí. Sin duda, el trabajar en aduanas es una oportunidad que nos da Concamín el representar a todas esas industrias y de verdad este reto que hay de trabajar con las diferentes industrias nos da la oportunidad de conocerlos y de decir, oye, lo que a ti te duele, posiblemente al otro, y entonces hay que hacer unión para, no voy sola, voy con todas estas industrias que representan todos estos empleos, Así ¿no? es. Y bueno, ¿qué te puedo decir de mi sector? Creo que desde el inicio de mi carrera estaba yo hecha para los textiles y lo disfruto muchísimo y no hay otra cosa mejor que lo que hagas, estés seguro de que lo vas a hacer con amor a eso y que posiblemente te vas a caer, significa que estás haciendo algo. Y posiblemente te vas a equivocar, significa que estás haciendo algo. Entonces, aprender de ello y seguir adelante. Y sobre todo, la pasión se nota. La pasión se nota y realmente creo que las mujeres en general de la industria que tengo la oportunidad de conocer, se nos nota esa pasión. Se nos nota el hacer este tipo de cosas. Me preguntabas del podcast, ¿no? Pues Ajá, sí, solamente porque me apasiona, exacto. ¿no? Realmente porque me gusta mi trabajo, lo disfruto mucho. Y bueno, me gustaría cerrar agradeciéndole a Abril, de verdad, felicitarla por esta nueva posición. Y para el tema de aduanas, es muy importante, acérquense a la asociación. La asociación está con Concamín y es fundamental documentar. Nosotros presentamos los casos, mientras más documentado el caso, mejor la resolución será. Nos toma tiempo, pero el esfuerzo está y la colaboración y una industria unida siempre, sin duda, va a salir adelante. Gracias, Abril, por tu tiempo Gracias a ti, Flor. pues seguimos en comunicación. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Reconocer también tu trabajo dentro de Anafapit, dentro de Concamín. Y sí, muchas gracias por todos los insumos que también has entregado a la comisión. Gracias. Muchas gracias. Gracias.